Mírame, la televisión canaria privada que más contenido canario produce. Comprometidos con la información. Canarias al día. Mírame Sport, el programa. Noticias Canarias. El debate. La entrevista. Mírame Sport, informativo diario. Comprometidos con nuestro deporte. La lucha canaria. Comprometidos con los equipos, con la afición. Comprometidos con la actualidad. Canarias 8. De cerca. Los días con Ángeles. Crónicas del campo. Comprometidos con el entretenimiento y la participación. Buena suerte. La Traquina. La Ruleta AC Deluxe. Comprometidos con la cultura. Con nuestras tradiciones. Con nuestras fiestas. Nuestras costumbres, que nos identifican y nos hacen grandes. Comprometidos con nuestro carnaval. Producción propia para mostrar Canarias, para unir Canarias. Mírame, televisión de las islas, de cada isla. Mírame, televisión líder en producción canaria. Mírame, nuestro compromiso es contigo, Canarias. Buenas noches, son las 9:03, estamos en directo en Mírame Televisión en Canarias al Día, en un programa especial de Canarias al Día, la entrevista, porque hoy nos acompaña el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres nació en 1966 en el pueblo gran canario de Arucas, el municipio que 37 años después vio cómo levantaba el bastón de alcalde. Hoy es el líder del PSOE en Canarias, pero el sentimiento republicano y socialista siempre ha estado presente en su familia. Se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna en 1989. Solo 2 años después aprobó la oposición y accedió a un puesto de profesor de secundaria como funcionario. Un talante académico que sus compañeros de viaje aseguran que marca una carrera política que inició en 1999 como concejal de Arucas. Cintura tiene, al menos para pactar. Fue alcalde 8 años en 2 mandatos no consecutivos. Primero con el Partido Popular, luego con Coalición Canaria. Ahora gobierna el archipiélago mediante el apoyo de Sí Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera. Las siglas no parecen un obstáculo cuando Ángel Víctor Torres quiere gobernar. En 2015 subió otro escalón y pasó a la política insular como vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes. 4 años después se convirtió en la apuesta del PSOE para gobernar Canarias y tuvo premio. Hace 2 semanas intervenía en el Parlamento Regional para hacer balance de su gestión en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, el primero tras la pandemia, una legislatura donde la fuerza mayor ha cambiado en varias ocasiones el guión previsto. Hoy responde en Mírame Televisión Canarias a las dudas sobre la actualidad política y social del archipiélago, en directo y sin filtros. ¿Tendrá Ángel Víctor Torres la misma cintura para contestar a nuestras preguntas que para alcanzar acuerdos políticos?
Ángel Víctor Torres, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que muchas gracias por acompañarnos. Hacemos muchas entrevistas políticas en este espacio, pero para nosotros es muy importante que el presidente del Gobierno de Canarias se siente aquí a contestar, como decíamos en esa introducción, sin filtros a nuestras preguntas. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad es que hay muchas cosas que seguramente preocupen a los ciudadanos, pero una cuestión que nos afecta a todos y que está afectando a la economía doméstica es el aumento de los precios, la inflación que se está disparando a raíz de lo que está ocurriendo, de esa invasión bélica de Rusia a Ucrania. Desde la oposición y algunos agentes económicos le piden que tome medidas a nivel autonómico, a nivel de Canarias. ¿Se van a tomar medidas fiscales en Canarias ante este aumento de los precios? Bueno, hemos tomado ya medidas. Hay una orden firmada por el consejero de Hacienda que hace que se devuelva el 100%, el 99,9%, porque el 100% no lo admite la ley, a todos aquellos transportistas, agricultores, ganaderos que pagan lo que es el tipo impositivo, y hasta ahora se devolvía el 68%, devolvemos ya el 100%, hemos actualizado también el IPC de los transportistas, es decir, hemos tomado decisiones en nuestro ámbito autonómico. A su vez hemos hecho propuestas al Gobierno de España, había una hoja de ruta, creo que era coherente que esa hoja de ruta se produjera, encuentro del Consejo Europeo, en el que España consigue desafectar el gas del precio de la luz, acuerdo del Consejo de Ministros y toma decisiones también por parte del Gobierno de Canarias. Ahí están las medidas y ahora lo importante es que surtan efecto, como ya estamos viendo en estos días, ¿no? En la oposición, sin embargo, le siguen insistiendo en que hay otras medidas que se pueden seguir tomando a nivel autonómico. Por ejemplo, le piden una rebaja del 0,5% en el tramo autonómico del IRPF, o rebajar el IGIC del 7 al 5%, o los tipos reducidos, incluso volverlos a llevar al 2,75%, que es el porcentaje al que estaban antes de la crisis económica. También eximir a las empresas del sector primario de adelantar el IGIC. Bueno, son muchas medidas que se pueden tomar por la competencia autonómica. ¿Este tipo de medidas específicas se están planteando? ¿Se van a tomar? No son las medidas que corresponden al momento actual. ¿Por qué? Porque quienes ahora lo hacen desde la oposición es que gobernaban en Canarias hasta el otro día, y cuando gobernaron en Canarias y hubo una crisis económica y había problemas para mantener el estado del bienestar, hablo de la educación pública, de la sanidad pública, lo que hicieron fue justamente lo contrario que ahora piden. Lo que hicieron fue subir los impuestos para garantizar ese estado del bienestar. En estos momentos tenemos un problema de suministro, de oferta, de carburante. No tenemos suficiente petróleo, suficiente energía, gas, y junto a ello bajar los impuestos cuando el problema es de oferta, lo único que hace es encarecer el producto. Ha sido así siempre, y un ejemplo está claro. Cuando el Gobierno de España baja el IVA para el impuesto de la luz, la medida fue insuficiente porque automáticamente se lo comió el mercado. Lo que había que hacer era desafectar el gas del precio de la luz. Lo que hay que hacer es lo que estamos nosotros haciendo ahora, es dar ayudas directas a los sectores afectados. Por eso devolvemos el 100% a los transportistas, a los ganaderos, a los agricultores. Bajar los impuestos no lo va a notar la ciudadanía, subirían los precios inmediatamente y sí que perderíamos recursos fundamentales para el estado del bienestar. Lo que ocurre es que al final, quizás hoy hablaba el propio Román Rodríguez, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Él decía que de momento no se están notando los efectos de la inflación en los datos económicos, pero sí que es verdad que los que vamos a hacer la compra pues nos damos cuenta de que ha habido un aumento de los precios. Y hoy leía también yo una información que venía a decir que al final la inflación puede llegar a comerse en torno a 500 euros anuales del ahorro de las familias en cifras normales de inflación. Claro, con las cifras actuales puede ser aún mayor. Si la situación continúa en los niveles actuales, ¿se pensará o se estimará la posibilidad de tomar otro tipo de medidas? Sí, pero yo creo que lo que hay que hacer es, primero, bajar el precio de la luz. Bajando el precio de la luz, automáticamente también las materias primas, el transporte y todo lo que va ligado a la energía también bajará. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir y va a ocurrir en los próximos días, una vez que la Unión Europea responda a la petición que ha hecho España de marcar un tope de 30 euros por megavatio por el precio del gas, y junto a ello veremos hasta dónde se puede llegar. A la vez, los sectores afectados, hay que darles ayuda. Los 20 céntimos por litro son importantes porque alivia la economía de las familias. Indudablemente estamos con una cesta de la compra más cara, incluso antes de la invasión de Ucrania por parte del gobierno ruso ya se veía ese encarecimiento de los productos y ese aumento de la inflación, y fundamentalmente viene por una crisis energética. Esa es la causa. En otras situaciones bélicas que provocó
crisis, como por ejemplo la del petróleo en los años 70, las medidas que se tomaron tuvieron que ser fundamentalmente de ayudas directas, porque la bajada de los impuestos, repito, enflaquece el estado del bienestar, los recursos públicos. No puedes dar ayudas directas si no tienes recursos públicos para poder darlas, y lo más importante, no se notaría en el bolsillo de la gente. Ese Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno Central de medidas urgentes ante los efectos de la economía de la invasión rusa de Ucrania también plantea una cuestión que ha reabierto un debate, un viejo debate que existe en Canarias, por la liberalización o la posible liberalización de la instalación de plantas regasificadoras en Canarias. Mientras que el Cabildo de Gran Canaria y su presidente Antonio Morales ha criticado duramente la decisión de Pedro Sánchez, el Cabildo de Tenerife y su presidente Pedro Martín del Partido Socialista la ha aplaudido, porque Pedro Martín sigue apostando en principio por una regasificadora en el mar, en el puerto de Granadilla. ¿Cuál es la posición del Gobierno de Canarias y de Ángel Víctor Torres con el gas? ¿Está a favor de lo que dice Pedro Martín? ¿Está más con lo que dice Antonio Morales? ¿Cuál es su posición? La nuestra es clara, porque además está en nuestro programa de gobierno. La regasificación y el gas no es un mecanismo de transición, excepto para llegar al hidrógeno verde. No puede haber gas que llegue a las casas, como ocurre en Madrid o en Baleares, porque eso frenaría la introducción de las renovables, de las energías limpias. Sí puede haber regasificación y debe haberlo para los puertos que suministren gas a los barcos, y también debe haberlo en las centrales térmicas para autoconsumo. En ningún caso para que a través de gasoductos lleguen a las ciudades, lleguen a la población. Esa es nuestra propuesta, es la misma que la del Gobierno de España. Lo que ha ocurrido es que fundamentalmente para evitar el monopolio con respecto al gas se ha introducido una parte al artículo que ya existía. Creo que lo que ha hecho es confundir más. Lo he hablado con la ministra Rivera, lo va a aclarar como proceda, lo va a aclarar el Gobierno de España, para que tengamos bien claro que no tiene cabida el gas ciudad, cosa que también opina igual Pedro Martín. Pedro Martín es verdad que defiende la posibilidad de regasificadores offshore, pero comparte con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno insular de Gran Canaria que no al gas ciudad, porque sería retroceder sin duda, ¿no? Entiendo, por tanto, que esa opción de la regasificadora que plantea el Cabildo de Tenerife entraría dentro de este discurso que usted ha dicho, de esta posición que tiene el Gobierno de Canarias. Siempre que sea una infraestructura en el puerto, interna, para autoconsumo, podría caber. Sin embargo, si lo que estamos hablando de una estructura offshore, primero, esa competencia ya estaría, si no fuera en el puerto, en manos del Gobierno de España, que no, ni del Cabildo ni del Gobierno de Canarias, pero en ningún caso para comercializar ese gas a las viviendas, a otros ámbitos que no sean el del autoconsumo. ¿Y por qué? Porque entonces frenaríamos las renovables. En estos momentos que hemos hecho un gran cambio en la apuesta por las energías limpias, y ahí se han notado, la energía fotovoltaica, la energía eólica, los saltos de agua, todo eso es la geomotriz, la geotérmica, eso es presente y futuro. No podemos dar pasos falsos, ¿no? Y el gas sí debe servir para el hidrógeno verde, que es el futuro de la automoción, pero en ningún caso tenemos que ir al gas para dentro de 50, 60, 100 años ir a las limpias. Por tanto, descartado el gas como una transición, digamos, hacia las renovables. La transición a las renovables se va a hacer sin el gas. Exactamente, solamente para tener hidrógeno verde, que necesitamos gas, es donde el gas tiene utilidad. Otro asunto que ha generado mucho debate, y al final muchas de las cosas por las que le voy a preguntar, o algunas de ellas, tienen que ver con las decisiones que está tomando Madrid, pero al final en Madrid gobierna el mismo partido que gobierna en Canarias, el Partido Socialista. Ha sido la decisión de Pedro Sánchez de posicionarse a favor de la solución para el Sáhara Occidental que en 2007 planteaba el Reino de Marruecos. Esto ha generado muchas críticas a nivel de la sociedad civil, también a nivel político, porque al fin y al cabo esto supone dar la espalda a las resoluciones internacionales de la ONU, dar la espalda, por ejemplo, al dictamen que el Tribunal de la Haya emitió en el año 1975, en el que negaba que Marruecos tuviera algún tipo de soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental. Y también quizás lo que más llama la atención es ir en contra de lo que había dicho el propio Partido Socialista en su programa electoral. Lo mismo que le preguntaba antes con el gas, ¿cuál es la posición de Ángel Víctor Torres ante esta nueva situación, ante este giro político de la política exterior de España con Marruecos? La posición de Ángel Víctor Torres y del Gobierno de Canarias. Bueno, lo primero es decir que la posición del Gobierno de España en esa carta tiene relevancia, no la niego, pero matizo. El programa electoral último del Partido Socialista no habla de la cuestión del Sáhara, sí habló el penúltimo programa electoral del PSOE. Los partidos políticos, algunos ahora, después de esa famosa carta que se envió un viernes, tuvimos el debate de la nacionalidad el martes siguiente, han cambiado su posición histórica, porque he visto a partidos
como por ejemplo el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria, que no hablaban de autodeterminación hasta el viernes, que fue cuando se conoció la carta, y sí empezó a hablar de ello el martes. Hay partidos que hablan de la República Árabe Saharaui Democrática, como hace Podemos a nivel europeo, y hay quienes hablan de autodeterminación, como es Nueva Canaria. Es decir, hay posiciones compartidas, pero también matices por todas las fuerzas políticas. Esa carta lo que dice, por parte del Gobierno de España, a través de su presidente, es que entiende que la fórmula más posible, más creíble, más factible, es la de la autonomía del Sáhara por el Gobierno de Marruecos, lo que no significa darle la soberanía del Sáhara a Marruecos, porque eso solamente se puede decidir si el Frente Polisario está de acuerdo. Y este matiz es muy importante. No se está negando en ningún caso, ni siquiera con esa carta, que la solución definitiva tiene que darse en el marco de las Naciones Unidas y de mutuo acuerdo. Es verdad que junto a ello hay otra cuestión importante, ¿no? Y son las relaciones con Marruecos. Y yo también he dicho en el Parlamento que a Canarias, lo he dicho yo y lo han dicho todos los presidentes que me han antecedido, las mejores relaciones con Marruecos dan mayor seguridad, sin duda, a los territorios que somos fronterizos. Y nosotros necesitamos una buena relación con Marruecos, comercial, económica y también de control del flujo migratorio, porque tenemos un convenio con ellos y yo espero que esto también se pueda mejorar en el inmediato futuro. Es verdad que ha sido polémico, sin duda, porque se toca sensibilidades, especialmente en muchas zonas de algunas islas, más que en otras quizás, pero también tengo que reconocer que ya va para 50 años, no se ha solucionado el conflicto del Sáhara después de la salida en el año 76 de los españoles del Sáhara, y lamentablemente son demasiados años de un conflicto en el que ha sufrido fundamentalmente el pueblo saharaui. Ángel Víctor, yo quiero hacer una parada en este asunto, en esta cuestión. Lo primero, para intentar aclarar algunas cuestiones, porque al final uno se prepara la entrevista, en la redacción nos preparamos la entrevista siguiendo pues, todo lo que se ha publicado, siguiendo la actualidad del día a día. Y yo le voy a leer una noticia que es de Europa Press del 24 de marzo. El PSOE admite que la nueva posición en el Sáhara no es lo que recogía su programa electoral. Y aquí se transcribe el programa electoral de 2019 del Partido Socialista y se dice, entre comillas, promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garanticen el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Yo le vuelvo a insistir, Ángel Víctor, realmente si se acepta la propuesta de Marruecos de 2007, se está aceptando una propuesta que no es la de la autodeterminación del pueblo saharaui, que no es una propuesta en la que se escuchan las dos partes, como usted dijo también en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Por eso yo le voy a insistir. ¿Cuál es la posición de Ángel Víctor Torres sobre esto? ¿Está a favor o en contra de esa propuesta de 2007 que plantea Marruecos? No, es que hay una última resolución. La que vale es la última, que es de octubre del año 2021, que dice exactamente que se valoran los avances por parte de la propuesta del Reino de Marruecos, se toma nota de la propuesta del Reino de Marruecos y se toma nota también de la propuesta del Frente Polisario. Repito, valorando los esfuerzos y avances dados por el Reino de Marruecos. Y dice, en una parte anterior, que la propuesta tiene que ser justa, perdurable y que sea acordada por ambas partes. Esa es mi posición. Tiene que ser una propuesta acordada por ambas partes. Teniendo en cuenta que el Frente Polisario, que es el legítimo portavoz, digamos, del gobierno que no existe del Sáhara, están completamente en contra de lo que ha hecho Pedro Sánchez y por tanto no hay una opinión o hay un consenso por ambas partes. Entiendo que entonces ustedes están en contra de la decisión que ha tomado Pedro Sánchez. No, lo que pasa es que la decisión que ha hecho, lo que ha puesto Pedro Sánchez en una carta es una opinión que también ha compartido, lo han dicho públicamente tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Felipe González, que tiene el peso que tiene, es la opinión de un presidente de un gobierno como el de España, pero que tiene el recorrido que tiene. Es decir, Pedro Sánchez puede opinar, como lo ha hecho, que cree que la solución más factible es esa. Pero repito, si el Frente Polisario no la acepta, no hay solución, no hay recorrido, no hay salida. Pero si la propuesta fuera la contraria, la autodeterminación del pueblo saharaui, que es lo que plantea el Frente Polisario, el legítimo representante del pueblo saharaui, y no la acepta el Reino de Marruecos, también hay que decir que tampoco hay solución, tampoco hay salida, tampoco hay propuesta. Esa es la realidad. Vamos a ver cómo avanzan en los próximos meses o años un conflicto que, como digo, supera ya los 40 años, cerca de los 50 años. Y no ha sido fácil resolverlo porque las posiciones han estado encontradas. ¿A usted le consultó Pedro Sánchez antes de enviar esa carta? ¿Le consultaron desde el gobierno central, teniendo en cuenta esas relaciones singulares que tiene Canarias con África y con el Sáhara Occidental? No, yo recibí una llamada poco antes de intervenir en los medios de comunicación el ministro Álvarez
y poco antes me trasladó que iba a visitar Marruecos, que lo iba a hacer también el presidente del gobierno de España y que había trasladado en esa carta que esa posición compartida por Zapatero y dentro de lo que son las resoluciones de las Naciones Unidas entendía el presidente del gobierno que era la más factible. Es una competencia del gobierno de España, la política exterior es competencia del gobierno de España. Ha habido quien también dentro del seno del gobierno se ha quejado por no ser consultado. Hablé con el presidente del gobierno de España el sábado por la mañana, estaba ese viernes por la tarde en Roma y pudimos hablar por teléfono, él me dio también su punto de vista y también he dicho en el Parlamento que le he pedido al Gobierno de España, al ministro, que cuando pueda, cuando sea posible, también se explique en Canarias el contenido de esa carta. Pero repito, sin quitarle trascendencia, su importancia es que es una posición del presidente que no tiene recorrido si no la aceptan las dos partes en conflicto. Vamos a cambiar de asunto, Ángel Víctor, y vamos a irnos a una cuestión un poquito más local, pero que usted conoce bien, porque ya he visto que en algún momento se ha manifestado sobre este asunto y que nosotros hemos seguido en alguna ocasión. Nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura, pero vamos a ver primero este titular, porque es una noticia que conocíamos este pasado lunes y que publicaba el Diario de Fuerteventura. Costa sanciona ya al Oliva Beach, al hotel de Riu en Fuerteventura, y abre la puerta a caducar su concesión. Quiero preguntarle por este asunto porque todos los diputados de todos los partidos políticos de Fuerteventura, los 8 que hay en Canarias, pidieron la suspensión de este expediente sancionador que lleva la Dirección General de Costas, teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía contempla la cesión de las competencias de Costas a Canarias. Teniendo en cuenta, también valga la redundancia, que ahora Costas ha dicho, primero, que sigue adelante con la sanción de unos 200 y pico mil euros por realizar obras ilegales por parte de este hotel y teniendo en cuenta también que Costas dice que lo del Estatuto de Autonomía eso va a otro ritmo y que no se puede suspender ese expediente sancionador, ¿qué posición va a tener el Gobierno de Canarias y usted en este caso ante esta cuestión? Bueno, lo primero es que cuando hay un expediente sancionador por unas supuestas obras ilegales, lo puede dictaminar el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de turno o el ayuntamiento pertinente, o se han hecho las obras con legalidad o no. Y por tanto, aquí se puede alegar por parte de la propiedad que no es legal esa multa o esa sanción que pone, en este caso, el Gobierno de España. Pero quiero ser claro, conozco bien el expediente. Todo esto nace ante una petición de licencia de obra por parte de Riu en el año 2017, noviembre del año 2017. Y tenía 6 meses para darse la licencia. De haberse dado la licencia en esos 6 meses, no estaríamos hoy aquí hablando de esto. Por tanto, lo primero, ante el uso partidario que algunos hacen, yo le pregunto a quienes estaban entonces gobernando por qué no dieron la licencia en esos 6 meses. El Consejo de Estado, en su primer folio, dice claramente que la licencia está caducada porque se agotó el tiempo para su concesión. Gobernaba en España el Partido Popular y gobernaba en Canarias Coalición Canaria. Como eso no se dio, esa licencia no se dio, el Gobierno de España, cierto que hubo una moción de censura en el año 2018, llega el nuevo gobierno, en este caso el gobierno socialista, al Gobierno de España, pues ante un expediente determinado de licencia de obra que se debió dar antes, pues camina para dar la posible resolución al mismo y se personan pues personas que dicen que son propiedad de algunos de los apartamentos que tienen una concesión. Y a partir de ahí también colectivos medioambientales se imbrincan en lo que es el expediente que lleva a un mecanismo administrativo por parte del Gobierno de España. Yo le he dicho a los trabajadores que nadie quiere tirar los hoteles y que estoy convencido que no se van a tirar esos hoteles, pero habrá que hacer todo dentro de lo que es la legalidad vigente. Eso ellos lo entienden, si las obras se han hecho dentro del marco de la legalidad, perfecto, si no, aquello que sea ilegal que deje de estarlo, que se hagan las obras que las licencias permiten. Yo espero que podamos terminar ya con esta situación. Estuve en Madrid como 7 o 8 veces antes de ser presidente con este expediente. Por eso arranco desde ahí. Lo que pasa es que quizás puede dar la sensación de su respuesta que lo que está defendiendo es que, bueno, como no le dieron la licencia, ellos tiraron para adelante y al final hicieron unas obras sin licencia y que además son ilegalizables según ha concluido de momento en el expediente sancionador la Dirección General de Costas. Entiendo que eso no se puede permitir, o sea, no se puede legalizar una actuación que es ilegal cuando no te han dado la licencia. Si no te dan la licencia, aunque esté mal no dada esa licencia, no se pueden hacer esas obras. Que esas obras no sabemos cuándo se hicieron, probablemente mucho antes del año 2017. Yo lo que quiero decir es que todo lo que ha llevado consigo la posible pérdida de la concesión, el posible demolición de los hoteles, alguien tiene que responder por qué no dio la licencia cuando tenía que haberla dado. Y no le corresponde al Partido Socialista.
le corresponde a otras fuerzas políticas. Yo no quiero hacer política con esto, porque hay mucha gente que está sufriendo, que quiere seguir trabajando y que lo que queremos, porque esto tiene muchísimo recorrido, incluso de muchos años anteriores al 17, es que esto se pueda resolver. Yo tengo el compromiso del Gobierno de España de que esto se va a hacer sin tener que ir a tirar hoteles, y yo espero que pronto también esas competencias estén en manos del Gobierno de Canarias, lo que tampoco significa que no vayamos a hacer las cosas dentro del rigor que marca la ley, ¿no? Es verdad que la ley de costas contemplaba una serie de posibilidades para dar concesiones en servidumbres de protección del dominio público marítimo terrestre, pero también es verdad que al final todo esto tiene un límite y que detrás de este debate, más allá del expediente en concreto del Oliva Beach, hay una manera de entender el uso del territorio. O sea, ¿este es el modelo de hoteles en zonas tan cerca del litoral que defiende el Partido Socialista o que defiende el Gobierno de Canarias? ¿O es otro modelo distinto? Bueno, estamos hablando de dos hoteles que tienen una persistencia de hace décadas. Y por eso pueden tener una concesión, lógicamente, porque están desde antes de la entrada a la ley de costas. Así es, y la ley de costas cambia luego en el año 2013, no es la misma que había con el Gobierno Socialista, la cambia luego el Partido Popular. Se afirma en el expediente si cabía la revocación de una concesión anterior, y también son dos inmuebles, dos hoteles que tienen también incluso su valor arquitectónico, porque son hoteles de mucho tiempo, de muchos años, y que también están introducidos en lo que es la sociedad majorera, ¿no? Junto a ello, es un expediente complejo, difícil, con muchas aristas, y lo que peor llevamos es que se juegue con los sentimientos de las personas que puedan pensar que pierden su puesto de trabajo si esto no se resuelve. Yo estoy convencido que tenemos que llegar a una solución y que tiene que ser dentro del margen de la ley, y creo que así lo opinan también los trabajadores, el Ministerio e incluso la propiedad. Vamos a hablar un poco de la pandemia, pero sobre todo de política sanitaria. Hoy, por cierto, anunciaba usted en el Parlamento de Canarias que la posibilidad, se está barajando, de que en Semana Santa se puedan retirar ya las mascarillas en interiores en aquellos lugares que no sean, digamos, el transporte público, los centros educativos, donde todavía hay un debate más intenso. Pero por la tarde, los técnicos de la ponencia de alertas recomendaban, oye, a lo mejor es mejor esperar a después de Semana Santa. A esta hora de la noche, ¿qué nos puede decir sobre la retirada de las mascarillas en interiores? Bueno, eso es una decisión que tendrá que plantear la compañera y ministra de Sanidad, Carolina Darias, en ese Consejo Interterritorial, y que se hará en consenso con las comunidades. Es posible que sea la próxima semana, como puede ser que se quede para alguna siguiente. La evolución de la pandemia ha hecho que podamos ir retirando restricciones, suspendiendo restricciones, todas las comunidades, y se está trabajando con una normalidad que parece ser, ojalá así sea, esta sea la definitiva, que no tengamos nuevas olas que lleven consigo a recuperar restricciones, a limitar aforos, a cerrar pues negocios, a horarios diversos. Yo creo que las cosas en ese sentido van bien, porque tenemos una importante vacunación en nuestro país. Yo creo que las cosas se están haciendo con cabeza, yo lo dije esta mañana en el Parlamento. Canarias desde el principio se puso a disposición de la estrategia del Gobierno de España. Había que vacunar primero a las personas que tenían mayor vulnerabilidad. En otras comunidades pedían vacunar al sector turístico. Nosotros dijimos que primero a las personas que estaban en las residencias de mayores, a los que podían fallecer porque tenían patología, y lo hemos respetado. Y por tanto, yo creo que está más cerca que lejos el que las mascarillas tengan de ser obligatorias en los espacios interiores. La verdad es que cualquier medida que se adopte en torno a la pandemia genera debate y genera respuesta social, y es normal, porque al final son medidas que nos afectan a todos. Pero también es verdad que cuando se tomó la decisión de suprimir, digamos, las restricciones a nivel autonómico, hay un colectivo, que es el colectivo sanitario, que al final ha sido clave, lógicamente, en esta pandemia, que mostraba sus dudas sobre la medida, sobre todo los médicos de atención primaria, que no deja de ser la puerta de entrada al sistema sanitario. Y claro, ellos decían, bueno, es que esto no estamos seguros porque ahora tenemos faltas de recursos, no tenemos todos los medios necesarios, y no sabemos ahora cómo va a afectar esta nueva situación si se eliminan las restricciones y de nuevo hay una alta demanda de la atención primaria por culpa del COVID. Pero en cualquier caso, la realidad es que el conflicto de la atención primaria es muy anterior, ya esos problemas se vienen manifestando, se vienen quejando desde hace tiempo. Este fin de semana pasado salían a la calle a protestar en las dos capitales canarias los médicos de atención primaria, que han montado una plataforma, una asociación para representarse, y el jueves pasado estaba con nosotros Ana Joyanes, que es una de las portavoces de este colectivo. Y le dejamos una pregunta para usted, presidente. Yo quiero que escuche a una de las portavoces de la Asociación de Médicos de Atención Primaria para que, si puede, nos dé una respuesta. Vamos a escuchar a Ana Joyanes. Señor presidente, ¿para cuándo soluciones reales y efectivas para la atención primaria? Las palabras se nos han quedado ya cortas. Necesitamos soluciones.
Se les han quedado cortas las palabras, dicen los médicos. Bueno, es verdad que hay un movimiento en el conjunto del país de la atención primaria porque ha sido de las distintas áreas de sanidad de las más directamente afectadas porque era la atención inicial, también ha sido en la asistencial, también ha sido en los hospitales y ahí tenemos los primeros que responden ante las personas que han llegado con el COVID. Pero también tenemos que decir que Canarias, que ha hecho un esfuerzo tremendo, lo ha hecho siempre, para implementar el capítulo 1, el personal sanitario, hemos contratado al máximo que hemos podido, incluso sin tener posibilidad de contratar, porque no nos quedaban posibilidad de contratar enfermeros, enfermeras, porque estaban ya todos contratados, lo ha hecho para luchar contra algo inesperado, ante lo que no estaba nadie preparado, y era una pandemia que ha sacudido al mundo, que el 14 de marzo del año 2020 nos cambió absolutamente todo y algunos ya casi olvidan lo que ocurrió. Y que además no sabíamos que iba a haber una segunda oleada o ola, era probable, pero nunca que íbamos a llegar a 6. Y es verdad que tenemos que abordar problemas que tenemos en la sanidad y lo estamos haciendo, hay recursos ahora con fondos europeos y vamos a intentar responder a las demandas que hacen los profesionales, ¿no? Porque creo que España tiene y Canarias una magnífica sanidad pública que yo creo que ha quedado claro ante lo que hemos visto en otros lugares del mundo, que no ha ocurrido aquí. Aquí a todo el mundo se le atiende, no se le pregunta si está o no al corriente de la seguridad social, hay una sanidad universal que no diferencia de personas y creo que eso es un valor incalculable. Van a intentar atender todas esas demandas. Hay una demanda que también es importante en el colectivo sanitario, pero no solo en el colectivo sanitario, tiene que ver con los trabajadores temporales de la comunidad autónoma. En sanidad la cifra es más llamativa porque alcanza el 60%, es la más alta del país, pero en Canarias hay en torno a 34.300 trabajadores temporales. Y la verdad, relacionados con la comunidad autónoma. Y la verdad es que esto es un asunto muy complejo de solucionar, pero se exige por parte de los trabajadores una posición más clara por parte tanto del Gobierno central como del Gobierno de Canarias. Hoy Julio Pérez en el Parlamento, Julio Pérez, el consejero de Administraciones Públicas, decía en el Parlamento que todo el que está no se podrá quedar. Esta frase ha sido objeto de titulares y yo le quiero preguntar lo mismo. ¿Comparte usted esa frase de Julio Pérez? Bueno, una frase que ha sido entresacada en titulares y yo quiero también aclarar. Lo que quiere decir Julio Pérez es que no se le puede dar la plaza a todo el que está dentro. Tiene que haber, en algunos casos, un concurso de oposición, en otros casos, un concurso. Las cosas han cambiado, hay una normativa europea que tenemos que cumplir, hay una temporalidad excesiva, no estamos hablando de años ni de lustros, en algunos casos de décadas, en las distintas administraciones. Esto lo tenemos que resolver y ya tenemos una ley. Salió por un voto, pero ya tenemos una ley que marca una hoja de ruta y unos tiempos. En diciembre del año 2024 tienen que estar cubiertas de manera definitiva todas las plazas temporales en todas las administraciones de Canarias. Y por tanto, esto lo vamos a cumplir. Lo van a cumplir. Lo vamos a cumplir. Y de hecho decía yo en el debate de la nacionalidad que este mes, en abril, vamos a convocar a la FECAN, a la FECAI, a los sindicatos, para una gran mesa que nos ponga de acuerdo a todas las administraciones canarias para los procedimientos, en unos casos a través de un concurso, en otros casos a través de un concurso de oposición, en el que también demos respuesta a los derechos que tienen los que llevan tiempo trabajando en la administración, como también a los legítimos derechos de quienes quieren acceder desde fuera a ella. Y creo que esa ley aprobada en el Congreso de los Diputados, repito, que por un voto es un avance tremendo para acabar con esa temporalidad. La verdad es que es un movimiento que está muy bien organizado, sobre todo en redes sociales. Yo le voy a confesar que cuando hemos anunciado esta entrevista, bueno, pues me han llenado el Twitter de proposiciones para que le pregunte, pero básicamente todos, sobre todo desde la confluencia de médicos, me preguntaban o me insistían en si se va a sentar usted con la confluencia de médicos, que es algo que parece que le están pidiendo y que le reclamaban también en una rueda de prensa la semana pasada, así que yo le traslado la pregunta, ¿se va a sentar usted con la confluencia de médicos? Ellos saben que me he sentado ya y no tengo ningún problema, del mismo modo que confío plenamente en los acuerdos que cierre el consejero de Sanidad, que además tiene un amplio conocimiento de lo que son las negociaciones sindicales con el director del Servicio Canario de Salud. No hay ningún problema, lo hago cuando se me pide, pero también hay que entender que hay una delegación en un consejero para esos menesteres, pero lo sabe la confluencia, me he sentado con ellos, ningún problema para volver a hacerlo. Vamos a hablar ahora de datos de pobreza, que es un asunto que también se abordaba en el debate del Estado de la Nacionalidad. Pero antes vamos a hablar de otros datos que son más positivos, porque la verdad es que hemos visto cómo en el día de hoy conocíamos el dato del paro, y el dato del paro vuelve a demostrar que Canarias
bueno, pues está en una senda positiva, ha sido la comunidad donde más ha bajado el paro. También es verdad que los datos macroeconómicos, aunque se han revisado con esto de la invasión de Ucrania, pues hablan de un crecimiento del Producto Interior Bruto del 6,3% en Canarias para este año 2022. Evidentemente esos macrodatos son buenos, pero mucha gente se pregunta por qué esas mejorías económicas no terminan de llegar quizás a la familia media de Canarias. Da la sensación de que todo esto le está yendo muy bien a algunos, pero no al conjunto general de la población. Yo no sé si esto se puede explicar por qué esos grandes datos no terminan de llegar a la economía doméstica. Porque tenemos cronificado también cuestiones históricas. Por ejemplo, conseguir un 35% de que esos contratos sean indefinidos es consecuencia de una reforma laboral, de un voto también, de hace nada, porque no pasábamos del 17-18% de contratos indefinidos, estamos en el 35%. Que Canarias tenga 3.300 y pico menos desempleados en el mes de marzo es un dato magnífico, porque es que en Canarias hay menos desempleados en el mes de marzo que en el conjunto del país, porque hay muchas comunidades donde ha subido el paro. Nosotros lo hemos bajado, siendo la comunidad que más ha bajado de todo el país. Somos la quinta en población. Conseguir, por ejemplo, que tengamos más afiliados a la Seguridad Social que nunca es un dato también muy positivo, más de 830.000 personas. Y, por ejemplo, haber bajado frente al año pasado en 80.000 el número de desempleados demuestra que vamos en la senda de la recuperación. Eso tiene que llevar consigo también una mejora en las retribuciones económicas. Yo he defendido siempre un salario mínimo interprofesional digno. Y también se han dado pasos importantes para ir mejorando. ¿Es suficiente? Creo que no. Canarias también tiene que establecer mecanismos, y es lo que querríamos hacer, porque muchas veces se habla de informes de la pobreza, pero quizás falten informes de la riqueza. ¿Cuántos ricos hay en Canarias? ¿Qué porcentaje de la riqueza está en pocas manos? ¿Por qué esa distribución no se hace de manera más justa, equitativa, equilibrada, solidaria? Hay cosas que tenemos que corregir. Baleares consiguió un convenio para las mujeres, sobre todo son mujeres y hombres que trabajan en el sector de la hostelería, multiplicando sus convenios en un 19%. Nosotros hemos tenido que responder a circunstancias adversas durante todo este tiempo, pero en época de normalidad les puedo asegurar que eso lo vamos a hacer. Redistribuir la riqueza, porque no es lógico, ni es justo, ni es entendible que una comunidad con 15 millones, 16 millones de turistas al año tenga los niveles de pobreza que tenemos. Ese desequilibrio es el que pues, mucha gente nos pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? La verdad que son asuntos complejos. Hablaba usted que no tenemos informes de la riqueza, estaría bien tenerlos. Al final, bueno, ustedes tienen un ejecutivo que probablemente en ese sentido pueda trabajar para poder darnos esos datos, pero lo que sí tenemos son informes que hacen ONGs independientes. Por ejemplo, hace 2 semanas conocíamos los datos del informe FOESA que realiza Cáritas anualmente. Vamos a compartirlos con nuestros espectadores. Algunos de los titulares que nos dejaba ese informe FOESA, por ejemplo, casi el 30% de la población canaria se encuentra en situación de desventaja importante. Esto viene a decir que ante cualquier contratiempo, pues a la población canaria le cuesta llegar a fin de mes. 425.000 canarios están en riesgo de exclusión severa, mientras que 120.000 núcleos familiares tienen a todos sus miembros activos en paro. 180.000 hogares han abandonado tratamientos médicos por problemas económicos. Es otro de los datos o de las conclusiones a las que llega el informe FOESA. Son similares a otro informe que es muy importante para analizar la pobreza, que es el informe AROPE. Es un informe que realizan la red de ONGs independientes, una red europea de ONGs independientes, y que habla de que en Canarias es la segunda comunidad con mayor tasa de población en riesgo de pobreza, el 36% frente al 26% nacional. El 21% de la población canaria se ha retrasado en el pago de gastos de la vivienda principal, mientras que el 66% de los canarios tiene dificultades económicas para llegar a fin de mes. Hay datos positivos, lo veremos también con la dependencia. Hay más personas protegidas con una prestación económica. En aquel momento, octubre de 2021, cuando se publicaba este informe, 9.200 personas recibían la PSI y otras 17.000 el ingreso mínimo vital. Hay más personas recibiendo asistencia, pero sigue siendo, lógicamente, insuficiente. Hemos encontrado lo que decía el Partido Socialista en campaña electoral. Ustedes saben que en campaña electoral hay muchos temas que son recurrentes. La pobreza lo es, por supuesto. Ángel Víctor Torres presenta sus 111 compromisos para Canarias. Año 2019. ¿Qué decía el Partido Socialista y nuestro invitado de hoy sobre la pobreza? Bueno, pues en esas medidas para luchar contra la pobreza se hablaba de un plan de inclusión social y de generación de riqueza vital, un plan de lucha contra la pobreza infantil, bonificaciones fiscales, cheques de infancia, cobertura inmediata de las necesidades básicas y la implementación de 100 millones de euros a los presupuestos para beneficiar de manera directa a más de 70.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Ángel Víctor Torres, viendo los datos que usted ya conoce y viendo, por supuesto, esas propuestas que ustedes hacían en 2019, usted me decía ahora, en época de normalidad, yo sé que ahora me va a decir que no hemos tenido una legislatura de normalidad, pero yo tengo que preguntarle,
de esas medidas, ¿cuáles son las que se han puesto en marcha? ¿Cuáles son las que tienen pensado poner en marcha? Y sobre todo, ¿cree que realmente se puede solucionar el problema de la pobreza? Vamos por partes. Nosotros tenemos un problema de cronificación de la pobreza. Los datos del informe de FOESA, de Cáritas, porque el anterior informe fue el año 18, ahora es del año 22, recogen 630 encuestas que se hicieron fundamentalmente en el año 2020. Canarias pierde 20 puntos de PIB. Año 2020, el año del confinamiento. Año 2020, año en el que se frena absolutamente la llegada de turistas, apenas fueron 5 millones cuando habíamos tenido 15 millones al año. Hoy, como bien decías, hemos pasado de unas 5.000 personas que recibían una prestación en el año 2019 a 33.000. Es decir, se ha multiplicado por 6. Y no es suficiente. No es suficiente porque para ello necesitamos tener un salario mínimo interprofesional más alto, el más alto posible, que se pueda pactar entre los agentes sociales y económicos, y medidas que estaban en ese programa electoral y que se han concretado a través del Gobierno de España o del Gobierno de Canarias, como el ingreso mínimo vital, que ya llega a 22.000 personas, que hay que llegar a más, pero que en el 19 llegaba a 0. O, por ejemplo, las pensiones no contributivas, que este es el gobierno que por primera vez las ha complementado en la historia de Canarias, porque hay quienes también hacen una crítica feroz al gobierno actual y jamás complementaron las pensiones no contributivas, que llegan a 50.000 familias, la mayoría de ellas mujeres. Yo vuelvo a repetirlo hoy, lo dije en campaña electoral, vamos a entregar una Canarias mucho mejor que la que recogemos. Hoy, con todo lo que nos ha ocurrido, con una situación como la inflación, con una invasión que lo que deseamos es que acabe ya este atropello, este sin razón del gobierno ruso sobre Ucrania, vamos a entregar una Canarias mejor que la que hemos recogido. Y eso es un objetivo que tiene que ser obligatorio para un gobierno. Y creo que sí, en época de bonanza, de normalidad, tenemos que darle la vuelta al calcetín. Pero ¿se puede dar la vuelta a ese calcetín? Indudablemente sí. ¿Es realista decir eso? ¿Se puede conseguir? Es que no tiene lógica que comunidades como Canarias, con 15, 16 millones de turistas, no tengan un equilibrio económico mayor. Y por tanto tenemos que arbitrar mecanismos, que debemos hacerlo con la patronal. En estos momentos difíciles, de estos 2 años y medio, casi 3, hemos sacado casi todas las propuestas por unanimidad en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, donde está la patronal, los sindicatos y el Gobierno de Canarias. Hemos tirado de lo público para salvar el estado del bienestar, pero también a las empresas privadas. Los 1.144 millones que llegó a la sociedad canaria, a las empresas, a los pymes, a los autónomos, ha permitido que no se fueran a la quiebra muchísimas empresas y se tiró de lo público, del endeudamiento, de lo que se consiguió en Europa. Cuando las cosas vengan bien, cuando no sea necesario tirar tanto de lo público, porque lo privado también se debe mover, se tiene que devolver ese esfuerzo que se ha hecho desde lo público. Y le van a exigir a lo privado que también sea solidario en este Indudablemente, sentido. Y habrá que sentarse en ese Consejo Canario de Relaciones Laborales, porque lo que es evidente es que cuando se ha subido el salario mínimo interprofesional, se ha consumido más y se ha ingresado más en lo público y las empresas no cierran. O sea, es al revés. Hay quienes dicen que pagar mucho al trabajador, a la trabajadora, lo que hace es aumentar el despido. Es justo lo contrario. Cuando se le paga lo justo a quien trabaja, puede cubrir sus necesidades básicas, pero también consumir más. Y cuando se consume más, se produce mayor generación económica. Es un ciclo económico absolutamente claro. Ángel Víctor, yo sé que llevamos ya casi 40 minutos de entrevista, pero a mí me quedan 4 asuntos que quiero preguntarle sí o sí. Yo le voy a agradecer que tenga paciencia y que me dé la oportunidad de hacerle las preguntas. Uno está muy vinculado con la pobreza, porque en esos informes sobre la pobreza se muestra la fotografía de algunos sectores más vulnerables. Y uno de los sectores más vulnerables, además de las mujeres, además de los jóvenes, son las personas migrantes. La verdad es que Canarias se enfrenta a un drama migratorio desde hace años. Hoy conocíamos un dato que es terrorífico. 1 de cada 5 migrantes que mueren en el mundo fallecen en la ruta canaria, fallecen en el mar intentando llegar a Canarias. Y la verdad es que hemos vivido situaciones muy complicadas, con un momento hace 2 años durísimo en la acogida, con las imágenes del muelle de Arguineguín. Hemos visto incluso a la consejería, su Consejería de Políticas Sociales, pedir auxilio ante la incapacidad de poder tutelar con dignidad a todos los menores no acompañados que llegan a Canarias. Volvemos a lo mismo, esto es un asunto complejo, pero Ángel Víctor, lo primero, yo no sé si usted se ha sentido en algunos momentos desamparado por parte del Gobierno central ante la necesidad de atajar esta situación con dignidad y, sobre todo, ¿se puede solucionar por lo menos lo que es la acogida digna para las personas migrantes? Bueno, hemos tenido que elevar la voz. También es verdad que con cierta añoranza no son los mismos años de los otros fenómenos migratorios, donde había mucha más solidaridad.
Había decenas de ayuntamientos que ponían infraestructuras municipales para acoger a menores no acompañados. Ahora nos caben en los dedos de esta mano. Uno ve cómo se responde a la diáspora ucraniana y se ha hecho de manera ejemplar. La Unión Europea ha activado una directiva, pero yo me pregunto, ¿por qué no se ha hecho lo mismo con la diáspora africana? ¿Por qué no se respondió igual? ¿Por qué vamos en guaguas a recoger y se hace bien a quienes huyen de la guerra que tenemos en Ucrania y se les cierran las puertas a quienes huyen de las guerras que hay en África? Pero eso también ha sido el gobierno central, ha reaccionado muy rápido con Ucrania y está muy bien, pero con el caso de la crisis migratoria costó muchísimo, usted lo recuerda, todo lo que costó que hubiera una implicación, sobre todo para empezar a hacer derivaciones. Indudablemente, ¿no? Porque es que tampoco había infraestructura. Yo quiero también recordar que cuando ocurre el fenómeno migratorio que se expande, estábamos en confinamiento. Se tiraron de las infraestructuras que puso el gobierno de Canarias, sobre todo colegios, centros educativos, residencias, pero tuvimos que empezar luego el curso escolar, se tiró de hoteles, no había turismo, cero turístico, ahí echaron una mano el sector turístico, luego lo que decían es que no era lo propio para los inmigrantes que llegaban a Canarias y el gobierno de España tuvo que arbitrar mecanismos. Me hubiese gustado que hubiese sido mucho más rápido y además el propio presidente reconoció que debieron hacerse las cosas mejor, del mismo modo que hay que reconocer que es que no habían dejado ni una sola infraestructura. Eso era competencia de otros gobiernos anteriores. Debieron pensar que se acababa el fenómeno migratorio porque cerraron todas las infraestructuras que estaban en todas las islas. Y por supuesto que hay que dar una acogida digna. El gobierno de Canarias lo hace con los menores no acompañados que vienen de África, cerca de 3.000, a los que les damos auxilio, los formamos, les damos tutela. Lo hacemos de manera ejemplar. Pero están desbordados, no tienen capacidad para poder atenderlos a todos. Por eso hay que cambiar la ley. Porque cuando tú le pides a los presidentes autonómicos que echen una mano, porque la ley en estos momentos da esa competencia a la comunidad autónoma que acoge a esos menores, tú recibes la respuesta de algunas comunidades autónomas. Cataluña, País Vasco, Valencia, que dicen sí, recogen a menores, pero es insuficiente. Hay 208 solo de los que han venido a Canarias en otras comunidades. El mayor número que ha habido en la historia, pero 208 de 3.000. Hay que cambiar la ley y hay que hacer que eso se distribuya en todo el territorio español de manera equitativa, justa, equilibrada. Y por supuesto que sí, hay que levantar conciencias, porque no tiene lógica que se sea solidario ante hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de una guerra en el centro de Europa y no sé por qué razón se le da la espalda a quienes hacen lo propio de las crisis y guerras que hay en el corazón de África, porque nosotros somos geográficamente africanos, pero somos Europa y somos tan Europa como Bruselas o París y tenemos que exigirle a Bruselas, París y Madrid que entiendan que nosotros somos también parte de Europa como ellos tienen que ser también parte de África y no que lamentablemente ni a los sirios, ni a los afganos, ni a los malienses, ni a los senegaleses se arbitró una directiva europea que no era solo para Europa, pero sí se ha hecho por el conflicto de Ucrania. Creo que debe aprender la Unión Europea y en lo que pueda, ante ese pacto de asilo que se está trabajando, haré todos los esfuerzos dentro de la responsabilidad que tenga para que se responda como se ha hecho de manera solidaria con el fenómeno de la guerra en Ucrania. Le decía que le quería preguntar también por la dependencia. Los asuntos sociales, lógicamente, son asuntos que a nosotros nos preocupan mucho. Y vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos con la pobreza, si le parece. Vamos a ver un poco los datos oficiales del sistema de atención a la dependencia, la fotografía que había en diciembre de 2021. Y, bueno, dejaba también algunas reflexiones interesantes. Cerca de 10.000 personas tienen derecho a una prestación económica o de servicios por dependencia, pero no la reciben en Canarias. Canarias resuelve el 73% de las solicitudes de dependencia, que es la cifra en aquel momento más baja de todas las comunidades autónomas. Casi 7.000 personas esperan por una plaza pública en centros sociosanitarios. Esto es uno de los dramas silenciosos que va minando también la atención social en Canarias. Pero fíjense, también hay datos positivos. Aumenta un 11% el número de personas que han logrado que se reconozca su prestación, o crece un 7% el número de dependientes que reciben una prestación de dependencia. Se incorpora a más gente al sistema, pero no es suficiente. De hecho, siguen dándose datos como que, por ejemplo, por desgracia, pues siguen falleciendo en Canarias 8 personas en la lista de espera de la dependencia cada día. La verdad es que son muchos los datos que podemos hablar de dependencia. Ayer la propia consejera Noemí Santana hablaba de que marzo ha sido un mes de récord en las altas en el sistema de dependencia, pero mientras tanto Canarias sigue siendo una de las comunidades donde más se espera para obtener la resolución de dependencia. Ustedes han invertido, por lo menos hace el último año, han aumentado un 23% el presupuesto para atender la dependencia. Y yo lo que quiero preguntarle, presidente, es si con más recursos
aunque evidentemente entre más gente en el sistema, no se resuelve el problema de fondo. ¿Realmente esto tiene solución? Vamos a ver de todas formas lo que ustedes decían, que se me olvidaba y me lo acaban de recordar, en ese programa electoral también que veíamos con el caso de la pobreza, porque también había hueco para la dependencia y no quiero dejarlo pasar, ya que también los compañeros pues, han hecho el trabajo y yo creo que es interesante para ustedes. Respecto a la dependencia, se incrementará al menos en un 50% la financiación en los próximos 4 años. Se reducirá en un 90% la lista de espera para las valoraciones y en un 70% para el acceso a los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales. Le vuelvo a hacer la pregunta, presidente. Si aumentando ya a día de hoy más de un 23% los recursos para dependencia, vemos que parece que llegar a esas cifras a las que ustedes se comprometían va a ser imposible en esta legislatura, ¿realmente tiene solución este problema? ¿Se puede afrontar con realismo el problema de la dependencia? Hemos resuelto un problema y era de incluir más recursos humanos fundamentales para hacer las valoraciones, y los datos de enero, febrero y marzo acreditan que se ha pisado el acelerador. Y por tanto, yo me comprometo al final de este año a venir porque los datos serán absolutamente distintos. Vamos a darle la vuelta a esta situación. En el mes de marzo han sido más de 1000 las resoluciones que se han podido resolver y eso es, no habíamos pasado de 500 en un mes, hemos doblado en un mes y por tanto vamos a un ritmo que pueda hacer que Canarias, lo veremos este año, se coloque en el ritmo adecuado con respecto a una ley que también tenemos hándicaps. Y los hándicaps han sido fundamentalmente de años en donde fueron retirados fondos para la dependencia pública, mientras se incentivaba los centros de residencia para mayores privados. Y ahí están los datos. Pero ahí hay un problema porque la población sigue envejeciendo, cada vez hay más, la demanda sigue creciendo. ¿Hay capacidad para construir plazas públicas suficientes para atender a...? Tenemos un plan de infraestructura sociosanitaria que tenemos que cerrar bien con los cabildos, una responsabilidad compartida, ponemos los recursos, los cabildos... Pero fíjense, creo que este sería el tercer plan de infraestructura sanitaria, sociosanitaria, si no me equivoco. Es que los otros 2 han ido quedando cortos, o sea, tenían grandes previsiones, pero es que ha crecido tanto la lista de espera que... No, y las dificultades que han tenido, pues cabildos con la obtención del suelo, con los planes para la distribución de esas plazas, que tienen que ser además compartidas por varios municipios, pero repito, una legislatura dura 4 años, hemos estado con muchísimas circunstancias adversas en estos 2 y medio, nos queda el tiempo de la legislatura, daremos cuenta. Y al final serán los ciudadanos los que cuando acabe la legislatura dirán si merecemos o no su confianza. Lo que me comprometo aquí es que a finales de este año regreso, hacemos la pregunta y verán cómo la dependencia mejora. Pues yo le voy a coger el testigo de ese compromiso porque de verdad, se lo iba a proponer sin que usted me lo dijera, pero ya me lo ha dicho y ya no se puede escapar de ese compromiso, así que a final de legislatura hacemos balance de no solo de dependencia, sino de otros muchos asuntos. Para terminar la entrevista, Ángel Víctor, porque quiero acabar preguntándole ya casi no tanto como presidente del Gobierno de Canarias, sino como secretario general del Partido Socialista. Y nosotros también en esta casa seguimos muy de cerca la actualidad judicial de Canarias, de todos los partidos políticos. Entonces, queremos preguntarle por la actualidad de algunos asuntos judiciales que afectan al Partido Socialista. Entonces, como son complicados y son bastantes, le hemos hecho un vídeo resumen que yo creo que va a ser más sencillo que yo se los cuente todos uno detrás de otro y así de yo después le puedo hacer las preguntas con más calma. ¿Le parece? Perfecto. Pues vamos a verlo. Son varios los frentes judiciales que tiene abiertos el PSOE en Canarias. En la actualidad, 4 altos cargos del gobierno autonómico se encuentran bajo la lupa de la justicia. Blas Acosta, el viceconsejero de Economía, se enfrenta a 4 años de cárcel por el caso Gesturpa. Se sentará en el banquillo de los acusados en octubre de 2022. El secretario general del PSOE de Fuerteventura también está pendiente de que los tribunales resuelvan el recurso de la Fiscalía contra el archivo del caso La Pared. Julio Pérez, el consejero de Justicia de Canarias, está investigado por el conocido como pelotazo de Geneto, al igual que el director general de Infraestructuras Viarias, José Luis Delgado. Ambos votaron a favor de la operación urbanística impulsada por Coalición Canaria. Por un caso judicial derivado, el rescate de la empresa NAP, también se investiga a Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático. En mayo tendrá que declarar en calidad de investigado el actual presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, por contrataciones a un proveedor bajo sospecha. La misma empresa de catering que también fue contratada por el Ayuntamiento de La Laguna para adquirir material sanitario por la pandemia y que realizó las obras ilegales de la casa del alcalde. Luis Yeray Gutiérrez también tendrá que declarar como investigado por estos hechos. Pero no es el único dirigente local del PSOE cuya gestión se investiga. José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de ADG, está imputado por la ampliación del Monkey Beach Club, mientras que Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, se encuentra procesada por los vertidos del polígono de Güímar.
¿Cuál es la posición del PSOE ante estas investigaciones judiciales? Le preguntamos al secretario general de los socialistas canarios. Ángel Víctor, no vamos a ir caso por caso porque son asuntos muy complejos, pero en líneas generales sí quiero preguntarle cuál es la posición del PSOE ante estas investigaciones judiciales. Con el respeto máximo a la justicia, cumplimiento escrupuloso del Código Ético del Partido Socialista, que indica que un responsable deja el acta cuando es acusado de un caso de corrupción y va a juicio oral. Y por tanto, todos esos compañeros que hemos visto no están en ninguno de ellos en esas circunstancias. La mayoría de esas denuncias son también de carácter político, partidos de la oposición, partidos del gobierno. Yo siempre he estado en contra de la judicialización de la política. Creo que la política se vence utilizando la palabra y no acudiendo a los juzgados. Lo digo también como víctima, en más de una ocasión, porque también he pasado por eso y ha sido también denuncias políticas que han quedado en nada y, por tanto, honorabilidad y presunción de inocencia también para mis compañeros y para también los compañeros de otras formaciones políticas. Vamos a ver lo que dice el Código, ya que lo ha nombrado usted, el Código Ético del Partido Socialista en su artículo 5.2, que al final es el que viene a colación con lo que comentaba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido. Para mí los términos son importantes y nuestro invitado hoy, que además de presidente es filólogo hispánico, pues yo creo que es importante tener claro que aquí en el Código Ético se habla de procedimientos penales, sin más. Y entonces yo le tengo que preguntar por el viceconsejero de Economía, Blas Acosta, que tiene un juicio abierto que se celebrará, si no cambian las cosas, el próximo mes de octubre. Ya hay fecha para ese juicio. Es un procedimiento penal. La Fiscalía le pide 4 años y 3 meses de cárcel por delitos económicos de la gestión de una empresa pública del Ayuntamiento de Pájara. ¿Por qué con Blas Acosta no se aplica el Código Ético? Es que hay que matizar que ese Código Ético añade en casos de corrupción. Blas Acosta, ¿Dónde lo añade? Sí, es lo que está actualizado. Son casos de corrupción. Blas Acosta pierde la presidencia del Cabildo con una moción de censura y, frente a la crucificación de sectores diversos, aposté por Blas Acosta para el Gobierno de Canarias. Aquel proceso judicial termina en manos de la Audiencia Provincial, que lo archiva. ¿Había que crucificar a Blas Acosta antes, cuando los procesos no estaban terminados? Pues parece que no, porque al final, repito, fue archivado por la Audiencia Provincial. Ha sido recurrido por la Fiscalía, en cualquier caso veremos. Pero es que los recursos son tan legítimos como también decir que no es firme el fallo y, por tanto, la presunción de inocencia es tan importante como la acusación, o incluso que en un momento determinado alguien pueda ser condenado. Pero lo que no puede ser es que se condene a nadie antes de tiempo. Es injusto. Yo nunca lo he aceptado, pero ni siquiera para mis rivales políticos. Y creo que hay pruebas públicas de lo que estoy diciendo. La política es una noble afición, manera de vivir, actitud ante la vida, que tenemos que proteger también para que las personas lo hagan defendiendo el interés general. Creo que la mayoría lo hacen. No creo que se deba vencer al enemigo utilizando la justicia. Hay que ir a la justicia cuando así se evidencia, cuando hay una flagrante actitud ilegítima o ilegal. Y repito, no voy a ser yo quien promueva condenas de telediario, porque sé lo que se sufre, la familia, el honor, la honorabilidad, y creo que todo el mundo merece ser respetado. Y cuando la justicia culmina, que ha habido casos y han terminado en la cárcel, que alguien se ha beneficiado de manera corrupta, hay que ser absolutamente contundente con él. Hasta entonces, repito, la presunción de inocencia tiene que ser un valor también a defender. Nosotros, otra de las cosas que me ha apuntado aquí es que ha habido una matización del Código Ético. Yo no la he encontrado y mira que la ha buscado, presidente. Ahora, cuando acabe la entrevista, usted me dice dónde está ese matiz de que los procedimientos penales han pasado a ser procedimientos de corrupción, lo cual es también bastante ambiguo, porque en el Código Penal no hay un apartado de delitos de corrupción, hay un apartado de delitos contra las administraciones públicas, y ahí están los delitos que ha cometido en este caso presuntamente, según la Fiscalía que ha presentado la acusación, Blas Acosta. No le voy a entrar en otros detalles de otros asuntos que podría preguntarle, porque usted ha sido alcalde también, conoce la política municipal. Están ahí esos casos, pero sí que quiero preguntarle por una última cuestión en esta entrevista, presidente. Porque yo no me creo, le voy a reconocer una cosa, yo las encuestas no me las creo. Y yo las encuestas a un año de las elecciones me las creo mucho menos. Pero Canarias 7 publicaba en estos días una encuesta y al final yo creo que está bien comentarla para la pregunta que le quiero hacer. Vamos a verla, es una encuesta que publicaba a través de TSA, elaborada para Canarias 7,
lo más destacado, refleja un aumento del Partido Socialista, o de la intención de voto al Partido Socialista en Canarias, al igual que un aumento para Nueva Canarias, para Vox, que también con estas cifras podría entrar en el Parlamento Autonómico, y un descenso de Unidas se Puede y de Coalición Canaria, más o menos, pues, bueno, por supuesto Ciudadanos desaparece y la agrupación socialista Gomera se mantendría al igual que el Partido Popular en cifras similares. Bueno, esto es lo que dice esta encuesta, y a mí esta encuesta me viene bien, presidente, para preguntarle por esas líneas rojas de las que tanto se habla ahora. En un escenario como este, ¿qué líneas rojas tendría el Partido Socialista? Ya he dicho, nosotros no vamos con Vox a ningún lado. Yo espero que ningún partido en Canarias vaya con Vox a ningún lado. Lo que significa no solamente que no se pacte con ellos, sino que no se consiga el poder con el voto de un partido que va en contra del Estado de las Autonomías, que niega la lucha contra la violencia machista, que no apoyaría nunca el régimen económico y fiscal de Canarias ni los logros conseguidos por esta tierra, frente a otras cuestiones, que no acepta el que personas del mismo sexo puedan tener idénticos derechos de libertad, civiles y de amar a quien se quiera, ¿no? Esa es la línea roja absoluta. Frente a ello, el Partido Socialista tiene un pacto de gobierno progresista que está funcionando, que nos gustaría poder desarrollar en los próximos años, que está dando resultados, y esa es la voluntad. En cualquier caso, la única encuesta válida es la del día de las elecciones. Creo que marca tendencia, que son importantes porque se hacen preguntas a miles de personas, que han salido distintas encuestas en distintos medios, en distintos ámbitos, pero repito, lo importante es el día de las elecciones, aún nos queda tiempo para ello. Entiendo, por tanto, que con Coalición Canaria y Partido Popular, en principio, no es su preferencia, pero tampoco hay líneas rojas. No, yo he hablado siempre con todas las formaciones políticas. Empezábamos hoy esta entrevista diciendo en la introducción que era un hombre que pactaba con facilidad, y yo con todo aquel que defienda la libertad, la democracia, que tenga valores que se han engendrado durante los años, que defienda los derechos conseguidos, que los preserve, me sentaré siempre. Eso sí, tenemos una manera de ver las cosas. Pertenezco a un partido progresista, creo que cuando se gobierna hay que ejercer esa política apoyando a la mayoría que más sufre, y por tanto este gobierno creo que lo está haciendo bien, con errores que tenemos, con defectos y fallos, pero también respondiendo, creo que con valentía, a un momento difícil. ¿Le ha ofrecido en algún momento a Casimiro Curbelo volver al Partido Socialista o tiene pensado ofrecérselo? Yo hablo mucho con él, incluso antes del Pacto de las Flores, ¿no? Y creo que, sin duda, Casimiro Curbelo aportó muchísimo al Partido Socialista, y quien diga lo contrario niega la realidad. Ocurrió lo que ocurrió, igual que pasó con Anselmo Pestana y muchos compañeros en la isla de La Palma que fueron expulsados del partido y forman parte importante de nuestra organización. ¿Por qué no con Casimiro Curbelo? Él está en otra formación política, hoy forma parte del gobierno de Canarias y tengo una magnífica relación con él. Víctor Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Nos hemos pasado un poco del tiempo que teníamos pensado. A mí ya me están tirando de las orejas desde realización, pero yo le agradezco mucho que haya venido aquí, que se haya sentado, como decía al principio, y que haya contestado a todas nuestras preguntas. Y le tomo por la palabra. Quiero verle aquí a final de legislatura para volver a hacer balance de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ha sido un placer. Ha estado con nosotros hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en un programa especial de Canarias al Día. Espero que hayamos preguntado por cuestiones que a ustedes les interesen, y seguramente hay muchas otras que se han quedado fuera de esta entrevista. Volveremos a repetirle, vamos a coger por la palabra al presidente para, antes de que acabe la legislatura, poder hacer un balance de lo que han sido estos 4 años atípicos de gobierno de Canarias en esta legislatura tan movida que hemos tenido. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión, y recuerden, seguimos siendo la televisión con más producción propia, así que tienen muchísima oferta donde elegir en nuestra parrilla. Que pasen una feliz noche.